Bueno, de nuevo, venga, vamos a ver los ejercicios que teníamos para el martes día 9. Todos se hacen de la misma forma. Yo entiendo que a lo mejor es un poco complicado, pero todos se hacen de la misma forma. Como el ejemplo que hice en el vídeo, como el ejemplo, de hecho hice uno de los de aquí, que voy a repetirlo, que es calculando fundamentalmente, calculando el vértice, que es el punto que nos va a dar bastante información en la gráfica y para las características, y luego fijándonos en ciertos aspectos. Por ejemplo, lo primero que hacíamos cuando teníamos nuestras funciones era identificar cuánto valía A, cuánto valía B, que en este caso como no aparece vale 0, y cuánto valía C, que vale menos 16. Entonces, como la A es mayor que 0, la función va a ser convexa, es decir, que la parábola va a hacer algo así. Entonces, ¿eso qué información me da? Pues que el vértice va a ser un mínimo, que antes del vértice va a decrecer y luego va a crecer. ¿Qué más? Los signos ya dijimos que me daban a partir del punto de corte, pero eso lo haremos al final. Y el recorrido que va a ir desde el vértice hasta más infinito, ¿vale? Aquí dijimos, vamos a empezar a poner características. Aquí dijimos que el dominio, todas las funciones cuadráticas tienen por dominio todos los números reales, ¿vale? Entonces, antes de empezar, venga, vamos a calcular el vértice, ¿vale? Recuerdo que el vértice tiene dos coordenadas, Vx y Vi. La Vx se hacía como menos b partido por 2a. Claro, aquí me sale 0 partido por 8, que es 0. Y el Vi se hace como la imagen de menos b partido por 2a. En este caso, f de 0. Y en este caso, f de 0 es menos 16. Así que el vértice será el 0 menos 16. ¿Vale? ¿Qué información me da eso? Pues me da el dominio nada, el dominio siempre es el mismo, que son todos los números reales. El recorrido, pues hemos dicho que como es convexa, el recorrido irá desde la segunda coordenada del vértice hasta más infinito. ¿Vale? Y ese menos 16 no es abierto, ese menos 16 es cerrado. Puntos de corte, pues eso tenemos que calcularlos. ¿Cómo se calculaban? Con el eje X, pues hacíamos f de x igual a 0. ¿Eso qué supone? 4x cuadrado menos 16, la expresión que sea, igual a 0. Esta es de las incompletas, que no sé si ya llegamos a verla, ya no me acuerdo. El 4 pasa dividiendo, yo diría que sí, el 4 pasa dividiendo, 16 entre 4 es 4, entonces x es más menos la raíz de 4, así que tengo dos soluciones que son x sub 1 igual al 2 positivo y x sub 2 igual al 2 negativo. Así que los puntos de corte con el eje x son el 2, 0 y el menos 2, 0. Y con el eje y ya lo hemos hecho, a lo mejor sin querer, había que hacer f de 0, pero es que f de 0 lo hemos hecho porque es el vértice. F de y es menos 16. ¿Vale? Así que el punto de corte es el 0 menos 16, que coincide con el vértice, que no tiene por qué coincidir siempre con el vértice, pero que en este caso coincide. El signo hemos dicho que lo vamos a hacer después, ¿vale? Monotonía. ¿Dónde es creciente? Pues como es convexa, como es de este tipo, será creciente desde el vértice en adelante. Y como el vértice es en el 0, la coordenada x del vértice vale 0, pues entonces del 0 en adelante. Creciente va a ser del 0 hasta más infinito. Y decreciente será antes del 0, pues será desde menos 0, desde menos infinito hasta 0. Esa es la monotonía. Los extremos los vamos a poder poner aquí también. Pues en este caso, de nuevo, como es convexa, lo que tiene es un mínimo relativo y absoluto. ¿Dónde? En el vértice. Eso es para todas las funciones cuadráticas. Lo tienen en el vértice, en este caso en el 0 menos 16. ¿Y qué más? Pues continua, eso es para todas las funciones cuadráticas. No es periódica, eso es para todas las funciones cuadráticas. Y luego, esta sí es
sí tiene simetría par. Porque, por lo que os dije, porque aquí la b vale 0. ¿Vale? Ese sí tiene simetría par. Y ahora la representación gráfica. Y a partir de la representación gráfica saco el signo. Vale. Fijaos, como el punto de corte es el 0 menos 16, voy a ver el 0 y el otro son el 2 y el menos 2. Como el 0 menos 16 me llevaría mucho hacia abajo, ¿vale? Tendría que bajar muchísimo. Bueno, venga, vamos a hacerlo. 0 menos 16, pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ese sería el punto de corte y además es el vértice. Punto de corte con el eje Y y vértice. Luego tenemos el 2, 0 es otro punto de corte y el menos 2, 0 es otro punto de corte, ¿vale? Fijaos que lo señalo aquí. Y con eso tengo suficiente. Si necesitáis más puntos, con estos puntos tengo suficiente porque ya la parábola vemos qué forma tiene. Si necesitáis más puntos, pues cogéis, le dais valores, por ejemplo, al 1, que en el 1 sería el menos 12, creo. Sí, en el menos 12 y el menos 1 también iría al menos 12, ¿vale? Entonces, si necesitáis, por ejemplo, menos 16, 15, 14, 13, 12, pues el 1 iría por aquí y el menos 1 iría por aquí también, ¿vale? Y entonces ya podemos hacer la gráfica, que sería algo así. Continuamos porque la gráfica continúa, ¿vale? No se para en los puntos de corte ni en los puntos que vayamos a poner, sino que continúa. Lo que pasa es que no puedo ponerlos todos. Y ahora fijaos que el signo es muy fácil de determinar. El signo será positiva entre menos infinito y menos 2, unión de 2 a más infinito, y negativa entre el menos 2 y el 2, ¿vale? Y entonces fijaos que no es, la verdad que un poco largo, sobre todo al principio, pero una vez que tenemos el vértice es muy fácil saber cuáles son las otras, ¿vale? Bueno, venga, pues entonces voy un pelín más rápido, ¿vale? Pero como luego podéis parar en el vídeo las dudas que tengáis o para ver bien los resultados, pues no hay problema. Fijaos que voy a aprovechar todo lo que pueda. En el B sería x cuadrado menos 4x. Pues entonces la A vale 1, la B vale menos 4 y la C vale 0. ¿Cuál sería el vértice? Pues el vértice sería menos b partido por 2a, que sería menos 4 partido 2 por 1, que sería 4 partido por 2, que es 2. ¿Vale? Entonces aquí no hay que hacer f de 0, aquí hay que hacer f de 2. ¿Y qué significa f de 2? Lo voy a poner por aquí. Sería donde pongo una x, pongo un 2. 2 al cuadrado menos 4 por 2. 2 al cuadrado son 4, menos 4 por 2, 8, menos 4. Así que el vértice es el 2 menos 4, ¿vale? Entonces, si el vértice es el 2 menos 4, bueno, y como esto es mayor que 0, esta es también convexa, ¿vale? Como la otra. Entonces, lo único que va a cambiar van a ser los valores. ¿Por qué? Porque al ser convexa, el recorrido va desde el vértice hasta más infinito. Si fuese cóncava, si fuese así, iría desde menos infinito hasta el vértice, ¿vale? Pero como es convexa, pues aquí el recorrido va desde menos 4 hasta más infinito. Puntos de corte. Esto sería parecido, nada más que la función esa, no trabajo con esa función, trabajo con la x cuadrado menos 4x igual a 0. Entonces, aquí lo que tengo es una incompleta, pero en este caso es del otro tipo, pues borro todo esto. Y os recuerdo que para hacer esta, si no os acordáis de cómo se hace la incompleta, utilizáis la fórmula, ¿vale? Pero aquí sacábamos como factor común la x, y entonces como tengo un producto de dos cosas igual a 0 es porque una de las dos es igual a 0. Así que tengo una solución que es el 0 y otra solución que es el 4. Así que los puntos de corte serán el 0, 0, porque la segunda coordenada siempre es 0, y este punto de corte será el 4, 0. ¿Vale? Punto de corte con el eje Y, pues tengo que hacer f de 0. ¿Pero qué pasa cuando hago f de 0? Además, si no ha salido que un punto de corte con el eje X es el 0, 0, el punto de corte con el eje Y también es el 0, 0, ¿vale? Cuando sustituí el 0 en esta expresión, sale 0 al cuadrado menos 4 por 0, que es 0. Así que el punto de corte con el eje Y también es el 0, 0.
¿Dónde es creciente? Bueno, monotonía. Como hemos hecho, como es así, ¿vale? Como es convexa, va a ser creciente desde el vértice en adelante. La coordenada x del vértice es 2, pues creciente desde 2 a más infinito y desde menos 2, y decreciente desde menos infinito hasta 2. Mínimo relativo sigue siendo un mínimo relativo porque es convexa, que sería en el vértice, que es el 2 menos 4. Es continua, no es periódica, y esta no es simétrica. Esta no tiene simetría. Porque la B es distinta de 0. ¿Vale? La única simetría que puede haber, ya dijimos que era la par, y eso era cuando la B era igual a 0. Bueno, y ahora la representación gráfica. Pues venga, vamos a borrar esta que teníamos por aquí, estos puntos que no nos sirven. Y puntos de corte con el eje X. Es que como intenta borrar los puntos que he puesto antes, se me va a borrar la gráfica. Pero bueno, venga. Punto de corte con el eje X. Vamos a ver si podemos recuperar algo. Vale. Aquí mismo vamos a poner el 0. Punto de corte con el eje X. Hemos dicho el 0, 0, que es punto de corte con el eje X con el eje Y. Y el otro hemos dicho el... Vamos a ponerlo más corto porque esos son más pequeños. 1, 2, 3 y el 4, 0 también hemos dicho, ¿no? Y luego el vértice que está en el 2, menos 4. Menos 4 aquí y 2 aquí. ¿Vale? Pues simplemente con estos puntos yo ya puedo hacer la representación gráfica aproximada, que es esta. ¿Vale? Y aquí de nuevo cambio a ver dónde es positivo y a ver dónde es negativo. ¿Dónde sería positivo? Pues desde menos infinito hasta 0, ¿vale? Que sería hasta aquí. Y luego del 4 hasta más infinito. Y negativo sería entre el 0 y el 4. ¿Vale? Es verdad que yo tengo mucho ya hecho, pero fijaos que las cuentas que tenemos que hacer para hacer la representación y las características no es tanta, ¿eh? Bueno, pues aquí tendríais las características del apartado B. ¿Vale? Vamos al C. En el C, pues cambiamos, sería x cuadrado más 2x menos 3. Entonces, el A sería 1, el B sería 2 y el C sería menos 3. El vértice, en este caso, vamos a ver cuánto sería. Sería, para el eje X sería menos 2 partido 2 por 1, así que sería menos 2 partido por 2, que es menos 1. Aquí sería f de 1, pero ya cambia. Sería f de 1, de menos 1, perdón. Y entonces sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. ¿Vale? Y sería, lo voy a poner aquí, menos 1 al cuadrado serían 1, 1 menos 2 sería menos 1, menos 3 sería menos 4. Así que el vértice es el menos 1, menos 4. ¿Vale? Como este es positivo, sigue siendo convexa. Ahora veremos otra que es cóncava. El dominio sigue siendo todo R. El recorrido... El recorrido sería también de menos 4 a más infinito, porque el vértice vuelve a coincidir con el otro. Sí, vuelve a coincidir en el menos 4, así que el recorrido se queda igual, desde menos 4 a más infinito. Puntos de corte con los ejes. Pues entonces ahora aquí ya no puedo poner esa expresión y no puedo hacer lo que he hecho aquí. Aquí ya tengo una expresión completa, entonces tengo que poner la función completa, que es x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Y entonces aplico la fórmula, que sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a y por c. Y eso partido por 2a, ¿no? Pues entonces sería el menos 2, vamos a ver si podemos hacer la raíz directamente, sería 2 al cuadrado menos 4 por menos 3 son menos 12, más 12, menos 4 por menos 3 son más 12. Así que 4 más 12 son 16, y aquí nos queda un 2, así que aquí sería 2 más menos 4 partido por 2. Venga, voy a poner directamente las soluciones, que serían
Menos 2 más 4 son 2, entre 2, 1, y menos 2 menos 4 son menos 6, entre 2, menos 3. Así que los puntos de corte serían el 1, 0 y el menos 3, 0. ¿Vale? Y el punto de corte con el eje Y, pues sería en este caso f de 0, que es el término independiente, que es menos 3. Siempre en un polinomio, al evaluar el polinomio en 0, me sale siempre el término independiente. Así que en este caso el punto de corte con el eje Y sería el 0 menos 3. Luego, ¿dónde es creciente? Pues bueno, como es convexa, de nuevo es creciente desde el vértice, desde la coordenada x del vértice, que es el menos 1, hasta más infinito. Y es decreciente desde menos infinito hasta menos 1. Y en este caso tenemos un mínimo relativo y absoluto en el vértice, que no es el 2 menos 4, en este caso es el menos 1 menos 4. Es continua, no es periódica y no tiene simetría porque el b es distinto de 0. Borramos esta gráfica y dibujamos los puntos que nos interesan. Bueno, mira, voy a borrarlo todo y la hago de nuevo. Y dibujamos de nuevo nuestros ejes coordenados. Vamos a señalarlos, que creo que el otro no lo he señalado. Y dibujamos los puntos que nos interesan, que son el menos 1, menos 4, porque es el vértice, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Aquí está el vértice. Los puntos de corte que hemos dicho que son, ¿cuál hemos dicho? El 1, 0, el menos 3, 0, los puntos de corte con el eje X, y el punto de corte con el eje Y que hemos dicho que es el 0 menos 3, y fijaos que con esto ya podemos hacer una representación bastante buena de la parábola, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya sabemos que va a ser lo mismo, bases positivas desde menos infinito hasta menos 3, ¿vale? Que sería este, y a partir del 1, que sería aquí, y luego bases negativas, pues entre el menos 3 y el 1, ¿vale? Y estas serían las características del apartado C, que creo que no lo he puesto. Vamos a ponerlo aquí bien puesto. Este es el apartado C. ¿Vale? Venga, pues vamos al D. El D es el que hice, no. El D no es el que hice. En el D, bueno, en el D ya cambia un poco el asunto porque las que nos salen, de hecho, bueno, la F es convexa también. Porque el valor de A sería menos 2, el valor de B sería 0, el valor de C también sería menos, y este al ser negativo es cóncava, ¿vale? Entonces eso cambia porque el papel del vértice, el vértice ya no es un mínimo, ya es un máximo, en fin, cambia. Entonces el vértice sería menos B partido por 2A, que serían 0 entre menos 4, que es 0. Y entonces en estos casos en los que el B vale 0, el vértice y el punto de corte con el eje Y coinciden. F de 0, tengo que hacer F de 0, que es menos 2, así que el vértice es el 0 menos 2. El dominio siempre es el mismo. Y ahora, cuidado, el recorrido cambia. ¿Por qué? Porque como es convexa, como es cóncava, el recorrido viene desde menos infinito hasta el valor de la Y para el vértice. En este caso serían desde menos infinito hasta menos 2. Y ese lo iba a poner abierto, pero no, ese es cerrado. ¿Vale? Desde menos infinito hasta menos 2. Los puntos de corte. Los puntos de corte se siguen calculando como lo hemos hecho hasta ahora. Pero en este caso, como vuelve a ser incompleta, pues no tengo por qué hacer todo esto de la fórmula, ¿vale? Así que vamos a ver si puedo borrar más rápido la fórmula. Aquí borramos eso y despejo, ¿no? Sería menos 2x cuadrado igual a 2, x cuadrado igual a 2 entre menos 2, x cuadrado igual a menos 1. Esto implica que x es más o menos la raíz de menos 1, pero como es negativo no hay solución. ¿Y entonces qué significa que no hay solución? Pues que no hay puntos de corte con el eje X. ¿Vale? No hay puntos de corte. Bueno, ahí perdemos un poco de información a la hora de hacer la representación, pero luego la apañaremos. F de 0. Pues F de 0 es menos 2. ¿Vale? El término independiente es menos 2, que hemos dicho que coincide con el vértice.
Claro, la monotonía cambia ahora. ¿Por qué? Porque la función ya no es convexa, es cóncava. Entonces, ¿dónde es creciente? Pues va a ser creciente desde menos infinito hasta la coordenada x del vértice. ¿Y dónde va a ser decreciente? Desde la coordenada x del vértice hasta más infinito. Y entonces ya no tengo un mínimo relativo y absoluto, ya tengo un máximo relativo y absoluto que va a estar en el vértice, que es el 0 menos 2. Y es continua, no es periódica, y esta sí tiene simetría. Sí tiene simetría par porque la b vale 0. ¿Vale? Porque la b vale 0, tengo una simetría par. Pues venga, vamos a borrar este que teníamos aquí. Aquí tenemos 0. Y ahora, elementos que sabemos. El 0 menos 2. El 0 menos 2, este es el vértice. Punto de corte con el eje X no tengo. Punto de corte con el eje Y es el propio vértice. Entonces, claro, fijaos que solo tengo un punto de la función. Aquí necesito valores. Pues entonces yo lo que voy a hacer es construirme una tabla de valores, tampoco mucho. Voy a ponerlo ¿dónde lo pongo? Voy a ponerlo aquí. Por ejemplo, el 1 y el menos 1, que significa hacer f de 1 y f de menos 1, ¿vale? Yo lo voy a hacer mentalmente. F de 1 sería menos 4. Y el f de menos 1 también tiene que ser menos 4 porque son simétricas, ¿vale? Entonces el f de 1 sería menos 4 y el f de menos 1 también sería menos 4. Y bueno, así ya más o menos parece que tenemos algo más claro cómo sería la representación, ¿vale? ¿Y qué le pasa a esta función? Porque si nos damos cuenta no es positiva en ningún punto, no es positiva en ningún punto y es negativa en todos los números reales. ¿Por qué? Porque está completamente por debajo del eje X. Eso pasa cuando no hay punto de corte con el eje X, o se queda siempre por encima del eje X o se queda siempre por debajo del eje X. Luego lo podéis comprobar con la representación gráfica, ¿vale? Bueno, pues este sería el D. Vamos a ver, el E. El E creo que es el que hicimos en las dudas, ¿no? Vamos a ver, el E. Sería menos 2x cuadrado menos x menos 3. El A sigue siendo menos 2, el B sería menos 1, el C sería menos 3, sigue siendo negativa, así que es convexa. Menos B sería menos menos 2, perdón, menos menos 1, sería menos menos 1 partido por 2A, 2 por menos 2, que sería 1 partido por menos 4, que dijimos que era menos 0,25, ¿no? Y ahora tenemos que hacer aquí f de menos 0,25. Pues cogéis con vuestra calculadora, que yo lo voy a hacer aquí, voy a poner directamente el resultado. Lo otro lo he hecho mentalmente, pero este sí lo voy a poner. Y entonces era menos 2 por menos 0,25, cerramos paréntesis, al cuadrado, menos 0,25 y menos 3, y era menos 2 con no sé cuánto, ¿no? Menos 2 con 875. ¿Vale? Eso lo hacéis con la calculadora y eso es lo que sale. Entonces el vértice estaría en el punto menos 0,25 menos 2,875. El dominio, todos los puntos reales. El recorrido, pues sigue siendo de este tipo. ¿Por qué? Porque va desde menos infinito hasta el valor de la y del vértice, que serían menos 2,875. Los puntos de corte, pues creo recordar que tampoco salían puntos de corte con el eje X. Vamos a verlo, menos 2x cuadrado menos x menos 3. Así que sería x igual a menos b, lo pongo directamente, que es 1 más menos raíz cuadrada de, lo pongo directamente, b cuadrado, y luego sería menos 4 por a y por c, menos 4 por menos 2 son
Menos 4 por menos 2 son 8, por menos 3 son menos 24, partido por 2a, que esto no tiene solución, ¿vale? Porque me sale dentro de la raíz, me sale menos 23, así que eso no tiene solución. Así que no hay punto de corte con el eje X. Y luego el f de 0, que en vez de ser un menos 2 es un menos 3, porque el término independiente vale menos 3. Así que el punto de corte con el eje Y sería el 0, menos 3. Creciente, pues va a ser desde menos infinito hasta la primera coordenada, la coordenada X del vértice, que era menos 0,25. Y decreciente desde menos 0,25 hasta menos infinito. El máximo absoluto va a estar en el vértice, que sería menos 0,25 hasta menos 2,875. Es continua, no es periódica. En este caso no es simétrica, porque el b es distinto de 0. No simétrica, porque el b es distinto de 0. Y vamos a ver la representación. A lo mejor aquí también tenemos que hacer un par de puntos, porque no los tenemos tan claros. Pues venga, hacemos nuestra representación, que sería eje X, eje Y. Hemos dicho que el vértice está en el menos 0,25 menos 2,875. Aquí es va a ser un pelín complicado hacer la representación, pero bueno. Menos 0,25 menos 875 iría por aquí. Luego el punto de corte con el eje Y, que es el 0 menos 3. Por aquí iría también. Y luego, si queréis, pues le dais el valor en el 1, igual que hemos hecho antes, para x igual a 1 y para x igual a menos 1. Que en este caso no tienen por qué ser iguales, ¿vale? En el otro eran porque era simétrica, pero en este caso no tienen por qué ser iguales. F de 1 es menos 6 y f de menos 1 sería menos 4. ¿Vale? Entonces el 1 iría al menos 6 y el menos 1 iría al menos 4. Entonces la función hará algo así. ¿Vale? Y pasa lo mismo. ¿Dónde es negativa? En todo R. El signo es el mismo que en el anterior. ¿Vale? Pues estas serían las características del apartado, creo que es L. ¿Vale? Pues venga, vamos al último ya, que es el F, que sería x cuadrado menos x menos 6. Y aquí volvemos a cambiar, porque si nos fijamos, la A vale 1, la B vale menos 1, la C vale menos 6, y entonces al ser la A positiva, es convexa. ¿Vale? Entonces el vértice sería, ese sí sería menos menos 1, pero sería partido por 2A, que sería 2 por 1, así que esto es un medio. El vértice estaría en un medio, que es el 0,5, y ya tengo que hacer f de 0,5. Venga, pues voy a hacerlo con la calculadora. Y me fijo en esta expresión, ¿vale? Sería 0,5 al cuadrado menos 0,5 menos 6. Sería 0,5 al cuadrado menos 0,5 menos 6. Que sale menos 6,25. Así que aquí el vértice estaría en el 0,5 menos 6,25. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el recorrido? Pues cambia la cosa. Ahora aquí no viene de menos infinito. El dominio siempre hemos dicho que es el mismo. A ver que se ha borrado aquí el igual. Sería desde el... Aquí estaría cerrado, ¿no? Desde el menos 6,25, porque es convexa, hasta más infinito. ¿Vale? Puntos de corte. Pues vamos a verlo. Sería x cuadrado menos x menos 6. Vamos a borrar por aquí. X cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Entonces sería x igual a menos b, que sería menos b1 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, que sería menos 4 por 1 menos 4 por menos 6 más 24, partido por 2a.
Vamos a hacer esta línea más pequeña. Dentro de la raíz me queda 25, la raíz de 25 es 5. Así que me quedarían dos soluciones que son el 6 partido por 2, que son 3, y el menos 4 partido por 2, que son menos 2. Así que los puntos de corte con el eje X son el 3, 0 y el menos 2, 0. Y el f de 0, que en este caso sería el término independiente, que es menos 6, pues f de 0 es menos 6. Así que el punto de corte con el eje Y es el 0, menos 6. La monotonía, bueno, pues cambia, ¿no? Porque ya no es cóncava, hemos dicho que es convexa, entonces va a ser creciente desde la primera coordenada del eje X, que hemos dicho que es el 0,5, hasta más infinito, y va a ser decreciente desde menos infinito hasta 0,5. Y el extremo ya no es un máximo, es un mínimo relativo y absoluto que estará en el 0,5. ¿Y cuál era la segunda coordenada del vértice? Menos 6,25. 0,5 menos 6,25. ¿Vale? Luego es continua, no es periódica, esta tampoco sería simétrica. Vamos a hacer la representación gráfica. Aquí sí tengo puntos suficientes como para no voy a tener que hacer una tabla de valores como esta. Aquí ya tengo puntos suficientes como para hacer la representación y sería la que sigue. Hemos dicho, esto es el 1, 1 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Ese es un punto de corte. Perdón, el punto de corte que elegí. El otro sería el 0,5 menos 6,25. Ese sería el vértice. Y luego los puntos de corte con el eje X creo que son el 3, 0 y el menos 2, 0. Pues sería el 3, 0 aquí. Y menos 1, menos 2 aquí. ¿Hemos hecho bien los puntos de corte? Sí, está bien. Pues venga, pues la representación gráfica será algo así. ¿En qué estaba dudando? Pues os lo voy a decir para que luego no digáis que no os cuento las cosas. Más o menos sí, ¿vale? Esto es menos 3, 0, que es complicado. Si este es el 0,5, los puntos de corte tienen que estar a la misma distancia del vértice. Es decir, desde aquí hasta aquí hay 2,5 unidades y desde aquí hasta aquí también hay 2,5 unidades, ¿vale? Eso es lo que estaba mirando. Entonces será positiva desde menos infinito hasta menos 3, unión, perdón, desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 3 hasta más infinito. Y será negativa, pues lo que queda ahí, que es desde el menos 2 hasta el 3, ¿vale? Y ya está. Estas serían los elementos, las características del apartado F. Pues nada, hasta la próxima.